Buenas tardes, ¿cómo están? Terriblemente bien. ¿Por qué? Bueno, Bueno, ya estamos bien, pero pero el confinamiento, sí, y qué afecta. ya sé, no me digan a mí que estoy. Y luego sales y te pones todo nervioso, ¿no? Sí, y luego, no sé, como que un viernes estaba haciendo la tarea a las 3 de la mañana y luego sonó algo en un cuarto vacío y justamente no había aire y se cayó una cruz. Justamente una cruz. Dios. Bueno, y bueno, ahorita empezamos. Denme tiempo. Bueno, entonces, vamos a empezar. Entonces, todo bien, dicen, ¿verdad? ¿Alguna duda, algún comentario antes de empezar? No por el momento, profesor. Gracias. Bueno, vamos a ver dónde me quedé. Ahorita que estaban hablando del confinamiento, tuve una junta de profesores el viernes, ¿no? Profesores tenemos una junta de lo que es Academia de Historia y la Cultura, que es la materia del primer semestre, y una maestra que trabaja en rectoría, pues dice que a lo mejor nos vamos a ir así hasta el próximo año, nos vamos a ir en digital. Digo, no los quiero agüitar, pero porque a mí tampoco me agrada la idea. Porque Me rindo, señores. A mí tampoco me agrada la idea, no crean. Hay mucho estrés. Como que se está haciendo más atractiva la idea de ser nini. Ya sé. Sí, la verdad. Vamos todos a renunciar, Loni. Yo también los acompaño. No, ¿qué más queda? No, pues les digo, son rumores, porque la verdad, pues nada adecuado. Pero el problema es que esta cuestión de la pandemia, pues dicen que no te tienen para cuándo se resuelve. Y es lo que estaba comentando una maestra, le digo que trabaja en rectoría, pero pues no sé, les digo, son rumores, como dice la canción. Son rumores. Chale, y yo pensé que íbamos a regresar presencial después de vacaciones de Semana Santa. Ya sé, pues, oigan, ya vamos para el año así, digo, o sea, Qué así. buen chiste. O sea, pero del siguiente año, ¿no? O sea, la mitad de en línea y luego ya presencial. Pues puede ser una posibilidad, todavía eso suena, ahorita suena posible, pero pues todas ¿cómo se llaman? Las, todos Cuando los todos pronósticos, creíamos que iba a durar 20 días. es lo que iba a decir, todos los pronósticos han fallado, ¿sí?
todos los pronósticos y, sí, vamos a regresar, sí, esto y aquello. Y pues, sí, Ay, mi México. Profe, es que de nada sirve que la gente siga, bueno, de que muchos de nosotros sigamos las reglas si otras no lo hacen. Por decir, yo he ido en la calle a veces y va la gente con los niños sin cubrebocas, en las filas están prácticamente pegadas. O sea, eso me da mucho coraje. Sí, yo ayer, por ejemplo, sí, dime Andrés. Sí, porque gracias a eso muchos de nosotros los llevamos y más que nada estudiantes. También aquí lo veo en mi casa porque yo le ayudo a mi mamá con mis hermanos a hacer las tareas. Claro. Porque ella no puede, porque son excesivamente demasiadas las tareas que encargan. Eso también. Fíjense, y eso que nosotros todavía, pues, que tampoco está bien, digo, pero tenemos actividades que son, que son, digamos, más reflexivas. Imagínate las carreras que tienen elementos más prácticos y laboratorios y demás. Sí, les digo, no, o sea, yo también ayer salí a surtir y por dinero, porque pues algo de una vez al mes por ahí, me sentía hasta culpable porque dije, no, pues es que debo estar en la casa de más. Pero como dicen ustedes, y luego ves a toda la gente ahí en fiestas y demás, y dices tú, bueno, pero pues qué le hacen, digo, yo les digo, nada más fui a surtir, así de que ya vamos a regresar, no más. Sí, a sacar dinero porque pues uno necesita dinero y a surtir. Pero... Y luego se aproxima el Buen Fin. Ay, no. Ay, no, qué bueno entonces que lo hice ahorita para ya encerrarme de qué. Luego ya mañana empieza el invierno. Navidad también. Ya mañana empieza el invierno, dicen que va a bajar la temperatura feo. Hola, una pregunta. Chocolatito. ¿No se ha considerado tomar clases, pero de que un día un grupo sí, un día un grupo no? O sea, esparciado y disperso entre los grupos. Eso es lo que se ha estado comentando, pero pues, ¿cómo le haríamos? No sé, o sea, va a requerir una planeación súper detallada. Yo tengo un comentario, profesor, de esa idea. Dime, Juan Antonio. Es que sería muy complicado porque tenemos que ver qué alumnos se encuentran en el estado. Recordemos que un buen porcentaje de los alumnos de filosofía son foráneos. En el caso de mi compañera Valeria, pues, vive en Tamaulipas, pues, ella no le conviene que regrese las clases presenciales porque tendría que gastar hospedaje, comida, y si acaso también diría los días que le toca, porque ¿de qué caso sirve si le toca un día nomás en presencial? Estaría gastando mucho dinero en solo ir una sola clase en presencial en la semana. A mí no se me hace como que correcto volver a presencial. Por mí mejor ya me quiero ir. Es que creo que está viendo en otros países, creo que en Chile, no me acuerdo dónde, que están, por ejemplo, en una escuela con 5 grupos, lunes y martes y miércoles iban nomás cierto grupo, pero de cierta hora. Luego después pasa el tiempo, se desinfecta con aerosol o con Lysol o con lo que ustedes quieran y pasa otro grupo. Y así, como que iban saltándose. Y digo, pues no está mal la idea, digo, porque relativamente filosofía es pequeña a comparación de facultades más grandes como se desinfecta con agua. Claro, lo que ustedes quieran, con motas si quieren, pero hay que desinfectarlo con algo. Sí, pues sí, pues todo eso que mencionan son las como que dificultades, pero quién sabe, la verdad. Pues supuestamente que para el siguiente mes ya va a estar la vacuna, pero no creo. Eso es lo otro, la mentada vacuna que nunca llega, no sabemos si va a existir. Porque ojalá, porque la vida local ya me está aburriendo mucho, necesito ser foránea de nuevo. Sí. Creo que Chile retiró la vacuna, la estaban probando en Chile y la retiraron porque nomás no daba. Sí, eso es lo que voy, digo, es que en algunos casos la vacuna no solamente no ha funcionado, sino que ha tenido eventos adversos, ¿no? Efectos, pero en fin. Y necesito salir de Juárez, dijeron, pues. Sí, pues todos estamos encerrados en nuestro propio rancho. ¿A poco creen que yo también quiero vivir acá en Santa toda la vida? Ok. Bueno, ya hablamos de nuestras tragedias de la semana. Ahora sí vamos a hablar de las tragedias de China hace como 100 años, porque son las que nos toca hablar ahorita.
Hay que hacer ¿cómo se llama? En otros grupos lo están haciendo. Yo porque soy un antipático, oigan, pero si lo quieren hacer, díganme. Sesiones de, ¿cómo les llaman? De sociabilidad para el desestrés y no sé qué. Me han dicho, ¿no? Que dicen, sí, hay maestros que nos ponen a hacer esto, y vemos películas y hacemos dinámicas. Y yo, chale, soy bien malo yo para las cosas de didáctica. Y a mí como que no se me ocurren cosas. Yo creo que ese tipo de cosas no funcionan con la gente de filosofía. Sí, es que les digo, amigos maestros, sí, nos reunimos, yo a mi grupo lo reúno una vez a la semana en grupos así extracurriculares para ver una película, para hablar de música y demás. Y chale, a mí no me salen esas cosas, yo como que no me sé hablar de historia. Hace poco volví a ver la película de 1911. ¿La viste? Sí, me terminó gustando mucho. Sí, les dije que es una película que al final hasta te gusta. Digo, no es tan aburrida como parece. Bueno, ya, les digo, por eso por lo menos digo, y es por eso que les pregunto cómo están y todo, porque bueno, no me salen las dinámicas de grupo así, pero por lo menos podemos preguntar cómo andamos y cómo nos lleva la pandemia. Pero bueno, ya, ahora sí vamos a empezar. Pues nos quedamos en el diseño de Nanjing. Habríamos hablado del Frente Unido, de la unión entre comunistas y nacionalistas, de la unión precisamente de cómo se unieron para terminar con el problema de los señores de la guerra. No es que tampoco hayan terminado así de tajo, pero por lo menos sí volvió la gobernabilidad a China. O sea, ¿a qué me refiero con la gobernabilidad? Que en este caso el Kuomintang, el Partido Nacionalista, va a tomar el poder a partir de 1927, después precisamente de que expulsan los comunistas, y entonces aquí vamos a ver dos cosas. Vamos a ver, por una parte, a los comunistas en repliegue, que es como dicho la lectura dice, o sea, los comunistas huyendo de la persecución de los nacionalistas, después precisamente de la traición que se dio en el Frente Unido, y a los nacionalistas siendo gobierno, ¿no? Que esos son los 10 años de lo de Nanjing. Hoy espero que hablemos hoy de eso, no sé cuánto nos lleve, si podemos hablar un poco ya incluso de la invasión japonesa, pues lo haremos, pero bueno, ya lo veremos, que de todos modos estamos creo que a tiempo. Entonces, a ver, déjenme comparto pantalla para leer algunas cosas y discutirlas. Sí. Entonces son 10 años interesantes porque son, digamos, como un experimento por parte precisamente de la República China. Va a durar del 27 al 49, pero pues aquí cortamos en el 37 porque es el año que se da la invasión, pero es cierto, va a seguir. Pero son 10 años, digamos, donde hay una relativa paz, precisamente hasta antes de la invasión de los japoneses en el 37, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, Leo dice, la violenta ruptura del primer Frente Unido entre nacionalistas y comunistas marca el fin de la etapa de fragilidad de la república creada por Sun Yat-sen y el comienzo del largo y accidentado proceso de unificación del país bajo un régimen que nunca alcanzó la democracia, sino que se quedó en algo parecido a la era del tutelaje prevista por su creador. Sí, porque realmente nunca fue un gobierno democrático, que esa es una de las características también, digamos, tristes de esta república china, esta primera república, que no logró consolidarse como una democracia. O sea, de hecho se convirtió en algo más parecido a una dictadura fascista que propiamente algo diferente. ¿Sí? Bueno, voy a leer algunas cosas y ahorita hablamos. Después del golpe de Chiang Kai-shek contra los comunistas en abril del 27, presionó fuertemente a la comunidad empresarial de Shanghái a que lo apoyaran con dinero para la continuación de la expedición del norte en julio de 1927. Las fuerzas de Chiang sufrirán una desastrosa derrota a manos de efectivos caudillos militares en el estratégico nudo ferroviario de Suzhou, provincia de Jiangsu, luego que abandonó la división ya existente entre el comandante del Ejército Revolucionario Nacional y los líderes del ala izquierda del Kuomintang. En agosto, poco después del fracasado intento de los comunistas por apoderarse de varias ciudades del sur, que llevó a la ruptura formal de la alianza del Kuomintang con ellos y a la expulsión de China de los agentes del Kuomintang, Chiang Kai-shek renunció a sus cargos y viajó a Japón a solicitar permiso a la viuda de Charlie Sung para casarse con su hija menor, Su Meilin. La boda se celebraría el diciembre de ese año en Shanghái. No obstante, Chiang estaba todavía casado con su primera esposa, con quien había procreado un hijo, Chiang Ching-kuo, quien se hallaba estudiando en Moscú,
que ese hijo también va a ser algo importante, ya lo veremos. Fíjense, entonces, ¿por qué menciona esta novela? A lo mejor se han de preguntar, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué se volvió a casar Chiang Kai-shek? Ahí les va, es que es bien interesante esta unión matrimonial. Dice, su matrimonio con un integrante influyente del clan de los Sung permitió a Chiang forzar una amplia base de poder con la naciente burguesía china y con los intereses estadounidenses europeos. En enero de 1928, Chiang fue nombrado comandante en jefe y miembro del comité permanente de 9 personas del Kuomintang. Su cuñado T.B. Sung, quien comenzó a manejarle las finanzas, logró, mediante una combinación de coerción y habilidad financiera, reunir cada 5 días 1.6 millones de yuanes adicionales al presupuesto formal del gobierno, con lo cual Chiang revivió la expedición del norte. Este personaje, que creo que por aquí tengo una foto, aunque es una foto de algo que vamos a ver más adelante. Bueno, no, Chiang Kai-shek es ese personaje que ya conocemos, que es él, se casa con esta mujer. Bueno, ya les digo, más adelante creo que tenía una foto por ahí, pero no la encuentro. Si no, pues ustedes nada más busquen y ahí sale la persona. Es una boda interesante porque, si se fijan, era un miembro de la burguesía china. Entonces, por eso les digo que parece novela, dice, porque estaba casado y todo. Bueno, y a mí qué me importa eso. El hecho precisamente incluso de que esta persona estuviera en Japón, ¿no? Y que precisamente se casara con un personaje de la burguesía, hacía que la república, si se fijan, pues era muy conveniente. Era un matrimonio que le daba poder y le daba influencia sobre la burguesía, que en este caso precisamente estaban haciendo. Entonces es un matrimonio que sobre todo sirvió para que también desde el exterior se viera bien este gobierno. Y ese va a ser uno de los problemas que vamos a ver mucho en esta república nacionalista, que el gobierno va a tener mucho apoyo del extranjero. Está haciendo mucho ruido esto. Va a tener mucho apoyo del extranjero y por consecuencia el apoyo del extranjero va a ser muy cargado precisamente a esto. Y bueno, esto digo que es un problema porque desde afuera entonces no sabían bien a quién estaban apoyando, quién hacía mejor beneficio, digamos, a la población china, si apoyar precisamente a los nacionalistas o apoyar a los comunistas. Pero como los comunistas, recuerden, estaban de enemigos del mundo libre, entonces pues era apoyar a cualquiera menos a ellos, ¿no? Pero esto no quiere decir que fuera bueno. De hecho, es algo interesante porque Estados Unidos se va a dar cuenta, sobre todo hasta el final de la Primera Guerra Mundial, apoyar a los no comunistas, que en este caso son los nacionalistas, es mejor que apoyar a los otros. Pues no necesariamente. Y pues quería dinero también Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek quería dinero para continuar la expedición precisamente contra los señores de la guerra, que les digo, no es un problema que se había acabado, es un problema que todavía continuaba, ¿sí? Dice, en marzo de 1928 se inició la campaña contra el caudillo manchuriano Jiang Zhouling, el último de los principales señores de la guerra por liquidar y curabacer a Beijing. Era el último de los principales. Había otros, pero de los que más estaban precisamente fraccionando el país, este era el principal problema. Y pues con eso precisamente también ayudó a poder terminar con él. Cuando las tropas de Chiang Kai-shek entraron a Jinan, capital de Shandong, en donde había unos 2.000 japoneses civiles residentes de la concesión internacional de ese país, Tokio envió 5.000 soldados de sus tropas acantonadas en Manchuria y otras partes para proteger a sus nacionales. Japón tomó además la iniciativa de pedirle a Jiang Zhouling que se retirara de Manchuria sin combatir, y a cambio de eso se comprometió a impedir el avance de las tropas nacionalistas más allá de la Gran Muralla. Y de paso de Chiang Hai-wang, Chiang cedió y dejó Beijing el 2 de junio de 1928 junto con su estado mayor en un carro ferrocarril de lujo. Cuando el tren se aproximaba a Mukden, actual Shenyang, explotó una poderosa bomba matando a Chiang y compañeros. El asesinato había planeado y ejecutado por oficiales ingenieros de la guarnición japonesa al sur de Manchuria. Los contactos con el caudillo. Beijing fue tomada sin lucha por lo general, y Yan Xishan, su nombre cambiado por Beiping, Paz del Norte, el 10 de octubre de 1928, se proclamaría formalmente la República de China en Nanjing, ciudad que se quedó como capital. A los caudillos militares se les había convencido de que abandonaran su autonomía y aceptaran el gobierno de Nanjing como autoridad central y única del país. Que les digo, eso es lo que quedó. Y bueno, esto sí hay un mapa. La capital de la república va a ser Nanjing, como no sé si lo ven aquí, desde el 27 al 38. ¿Sí? ¿Por qué el 38? Porque en el 37 que los japoneses llegan, van a tomar esa ciudad, pero por lo menos en estos 10 años que les digo, por eso es el decenio de Nanjing, va a ser la capital precisamente de los nacionalistas, y va a ser, digamos, la capital de China para ese momento. Entonces, ¿cuánto llevó la paz? Pues si se fijan, fue en el 27, o sea, la expulsión de los comunistas, que ahorita vamos a hablar de ellos, y ya para el 28 ya prácticamente el problema, señores de la guerra, estaba controlado en su mayoría, por lo menos entre los principales señores, ¿no? Y bueno, al final, les digo, para bien o para mal,
que eso creo que es lo interesante, la unión había funcionado. Sí, el primer Frente Unido resultó, digamos, importante y y bueno, dicen aquí varios mensajes que no había visto. El de Carla que, sí, gracias por avisarme de que van a grabar, pues sí les digo, porque luego ahí andan las grabaciones, nada, no es cierto. Con nosotros no hay problema, todos somos amigos. Pero, y entonces precisamente eso logra. Ah, y la foto es la que quería mencionar. Sí, es Chiang Kai-shek y su esposa Sun Mei-lin, que les digo, es un matrimonio así de que, güey, él ya estaba casado, se casó con eso. Pero eso nos mostraba precisamente los intereses de esta república. Era una república que lo que buscaba era acercarse a la burguesía japonesa, tener control, pero también con los extranjeros, que en ese sentido precisamente también por eso es lo importante de esta digamos, unión, ¿sí? De hecho, les digo que aquí no queda la historia de este matrimonio, porque más adelante, por ejemplo, ella va a intervenir mucho para que durante precisamente la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que recuerden que aquí estamos en el periodo entre guerras, o sea, estamos precisamente entre que una guerra y otra una terminó y la otra apenas va a empezar. Ella va a intervenir mucho para que Estados Unidos apoye a los nacionalistas, ¿sí? Precisamente contra la lucha con los japoneses, ¿sí? Y por eso dicen que es un personaje muy importante, la esposa, porque dicen que va a tener, digamos, injerencia con los países extranjeros. ¿Vamos bien? Sí, profe. Y acá, de hecho, tengo otra lectura, la de Asia Contemporánea, donde habla, nada más es un párrafo, que es el fracaso de la República. Dice, la revolución de 1911 y 1912 no resolvió nada. Derribó sí el imperio bimilenario, pero no transformó el país. Y no solamente subsistieron los problemas que había provocado la caída del imperio, sino que la República hizo surgir otros nuevos. Y el más grave de estos problemas, el más inmediato, era simplemente el de la supervivencia de un Estado chino. Pues el régimen imperial, aunque a duras penas había conseguido mantener la unidad del inmenso país, la República no tardaría en llevar al mundo chino al borde de la descomposición. Para ser más exactos, los primeros años de la República pueden compararse a aquellas épocas de perturbaciones que en el pasado siguieron a la caída de varias dinastías imperiales, en que épocas de transición antes se impusieron una nueva dinastía. Esto lo menciono precisamente porque, como les decía, al final, la verdad, el problema con estos 10 años es que resolvieron algunos problemas como el de Señores de la Guerra, pero otros van a surgir. Y esos otros problemas que van a surgir ahorita los vamos a mencionar, que tienen que ver sobre todo con una descomposición social muy fuerte. O más bien sobre todo con un problema que tiene que ver con crisis económica del campo, y aunque sí hubo digamos, partes que se beneficiaron, hubo otras que no. De hecho, fíjense, y esto del diseño de Nanjing lo tomo de este libro, porque acá no lo menciona así, pero de hecho me gustó cómo le llama aquí, porque sí son 10 años, del 27 al 37, y dice aquí esta lectura. Dice, el Partido Nacionalista o Kuomintang se mantuvo en el poder durante más de 20 años, pero a partir de 1937 la invasión japonesa desencadenó el proceso revolucionario que acabaría por derrocar el régimen. Los 10 años transcurridos desde 1927 hasta 1937, el decenio de Nanjing, como lo han bautizado algunos historiadores americanos, aparecen como los únicos años más o menos normales del periodo nacionalista e incluso de todo el periodo republicano. Después el momento de tenerse a examinar algunos de los problemas a fondo, que es pues, lo que estamos viendo. Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces acá me regreso un poco a la lectura que estamos viendo, que siento que es más resumida, pero nada más les quería decir que de dónde saqué eso del decenio, porque no lo menciona por aquí. Lo saqué de otro libro que precisamente habla de estos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan, año del 38, año del 28, ya los problemas están solucionados en cuanto a los señores de la guerra. Ahora, hasta cierto punto la tenía fácil el gobierno nacionalista, porque pues ya nada más era entonces unificar al país. El problema, vamos a ver, es que va a haber muchos excesos, va a haber también mucha corrupción, sí, y eso precisamente también va a provocar entonces que este gobierno pase a ser muy impopular, que ese va a ser el principal problema, yo creo, que la gente no los va a querer porque pues estaba metiendo al país en una crisis económica que no querían, y que como ya hemos visto, los chinos cuando ven que hay una crisis económica, lo consideran también un mal augurio, ¿sí? de los gobiernos, y eso todavía continuaba en pleno siglo XX. Pues se parece a Martin Luther King. Bueno, pues sí, pero se parece, pero creo que no tiene nada que ver. Yo siento que estaba medio loco, iba a decir medio loco, no, bastante loco Chiang Kai-shek.
Y ahorita les voy a decir por qué. Dice, el yuan legislativo compuesto de unos 80 miembros jugaba el papel de legitimación del nuevo gobierno, pero después de un breve periodo de funcionamiento decoroso bajo la elección de Hu Hanmin, se convirtió en un mero órgano incondicional del gobierno. Fue precisamente por diferencias en materia legislativa que Chiang puso en arresto a Hu el 31. A partir de ese año y sin cambios en la fachada institucional, Chiang quedó como dirigente supremo de la República, apoyado por rivales suyos del Kuomintang, ablandados por los privilegios que obtenían y el temor del generalísimo, que es así como se hace llamar, ¿no? El generalísimo Chiang Kai-shek. Fue así como Chiang pudo acaparar los cargos de jefe de gobierno y de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente del Comité Ejecutivo del Centrado del Partido Nacionalista. Es que ese va a ser el problema de Chiang Kai-shek, no sé si con esto lo ponen atención, que es un tipo que, bueno, ya por ahí pusieron una foto. A mí me gusta más ver las fotos que tiene todo militar, porque creo que ese va a ser precisamente el problema con este hombre. Va a llevar al país a un rumbo militarizado, ¿sí? Y no nada más un rumbo militarizado, sino, si se fijan, un rumbo militarizado peligroso, donde él era la principal autoridad y entonces por consecuencia estamos hablando de un estado fascista, con mucha influencia fascista. De hecho, híjole, cuando ahorita creo que sí lo menciono un poco más adelante en la lectura, si no es esta la otra que tengo. Así como, por ejemplo, no sé si ubican que el fascismo en Italia tenía los camisas negras, así como en Alemania eran los camisas pardas de Hitler, ¿no? Adivinen de qué color van a ser los camisas en China. ¿Los camisas rojas? ¿Rojas? No. ¿Amarillas? No, amarillas es racista. ¿Azules? ¿Las camisas azules? Sí, azules. Sí. Amarillas, qué racista. Sí. Qué racista. Sí, oiga, sí. No sé. Es que yo cuando la otra vez alguien, hago esta pregunta obviamente cuando veamos esta clase, y yo decía, si dicen amarillas es racista. No, son los camisas azules. De hecho, cuestión de los camisas, por ejemplo, los famosos camisas negras italianos, eran grupos de choque, no sé si se acuerdan, grupos que precisamente lo que buscaban era atemorizar a la gente para que estuviera a favor del gobierno, o sea, para que no estuvieran en contra de. Ahorita que mencionaron los camisas rojas, no sé si saben que aquí en México eran los camisas rojas. Había un grupo, no me acuerdo cómo se llamaba este señor. ¿Los sinarquistas? Sí, que eran los llamados camisas rojas, sí, qué bien, sí, qué bueno que... ¿Te sabes la historia, Alfonso? Además, lo que sé es que era un grupo antijudío, procatólico, proempresas, anticardenista. Sí, exacto. Sí, y fue la versión fascista que afortunadamente no pegó en México. O sea, la versión fascista de ese Según grupo. tengo entendido, también como que hicieron una mini rebelión, como una segunda guerra cristera, pero como que no jaló tanto, no pegó tanto, que... Afortunadamente, pero si te fijas por todo lo que mencionaste, sí, entonces era este grupo así fascista mexicano. Y aquí fueron los camisas rojas, por eso ahorita que dijeron los camisas rojas. Ese grupo sí existió, pero fíjense, era mexicano. Y ahí en China eran los camisas azules, ¿sí? Que más bien parece como a grupo, así como que los ángeles azules, ¿no? Pero no los camisas azules. Años. Algo así, pero en China. José Isabel, levantaste la mano, perdón, no te vi. Apenas iba a comentar que la fotografía militar de Chiang Kai-shek me recordaba en cierto punto a la postura de Hitler, pero como usted decía hace rato fascista, pues, bueno, tenía la idea cercana. Es que ya lo vimos, o sea, si se fijan, él se nombró jefe de las Fuerzas Armadas, le dio mucho énfasis al militarismo, entonces llevó al país a un rumbo muy militar y poco a poco va a ir construyendo ideas que precisamente retoma muy evidentemente del fascismo en Europa, que por eso les digo, o sea, Chiang Kai-shek terminó siendo más fascista que otra cosa, se nota precisamente lo que hizo. De hecho, era ese grupo, también había una especie también de ideología de superioridad china, estaba este grupo de los camisas azules, no me acuerdo quién es el personaje, que creo que es la otra lectura, ahorita lo pongo, que le llamaba como el Himmler chino, un tipo que también va a tratar precisamente de, así como Himmler y ya estamos hablando aquí temas de la Segunda Guerra Mundial, así como Himmler en Alemania, era el ideólogo, ¿se acuerdan? Aquel que precisamente trajo todas estas ideas de que, bueno, ya sé que estaban desde antes, pero él lo reforzaba de la raza aria y todo lo demás. También acá también empezaban a formar una idea parecida, ¿no? Pero a lo chino, como les digo. ¿Sí? O sea, en su versión de China. Y creo que ese va a ser el problema, insisto, ese va a ser el problema con este gobierno, que va a tener una tendencia fascista muy notable. Y pues eso precisamente va a hacer que Chiang Kai-shek sea
sea de esta forma. Y bueno, dice, el talón de Aquiles del régimen nacionalista fueron las finanzas públicas, armadas por corrupción y nepotismo, llevadas al extremo, fuertes gastos militares, más el pago de la deuda externa acumulada y fuentes tributarias limitadas generaron un déficit fiscal estructural que en gran parte continuó siendo financiado con contratación de deuda adicional. Es eso, ¿no? Las finanzas va a ser el principal problema. Como aquí dice, corrupción y nepotismo, eso se menciona casi en todas las lecturas que se hacen alrededor de este gobierno. La corrupción tiene que ver precisamente con cómo muchos funcionarios cedían ante las presiones extranjeras, ante el narcotráfico, cosas por el estilo. Dice, tras una mejoría relativa, el desequilibrio fiscal en el 33 repuntó en el 35 y 37, y antes del 36 no había en China impuestos sobre la renta, y el Tesoro Nacional tampoco recibía los ingresos del gravamen de la tierra, los cuales iban íntegros a los gobiernos locales. El cobro de los impuestos locales estaba en manos de pequeños satrapas que expoliaban a los campesinos ya de por sí víctimas de la usura y del pago de rentas en especie por las tierras que trabajaban en alquiler. La explotación extrema de los labriegos y obreros sería un factor más descontento contra el régimen, ya que por otra parte creó condiciones para un crecimiento sustantivo en las ciudades costeras y en algunas del interior. En ellas florecieron el comercio y la industria y se construyó una infraestructura básica de ferrocarriles, carreteras, presas, puertos y electricidad. Entre el 27 y el 37, China creció, pero de manera desigual. Millones de pobres frente a una minoría rica y cosmopolita con una clase media incipiente. Creo que es un buen resumen de estos 10 años, de esto último, porque sí va a haber un crecimiento, pero por ejemplo, si nosotros ponemos otra vez el mapa, que ahorita les mostraba, el crecimiento sobre todo se va a dar en las costas, se va a dar en las ciudades como Shanghái, como Hong Kong, la región de Cantón, donde precisamente estaban los extranjeros. Ahí sí va a haber industria, carreteras, infraestructura. Por ejemplo, Shanghái, no sé si lo ubican, es una ciudad que se crea en este momento y es una ciudad que yo recuerdo haber por ahí ido a una conferencia que hablaba de este lugar. Pues no era nada, creo que era como un pantano, o sea, fue una ciudad así como Hong Kong que se crearon en base al comercio y se van a enriquecer, ¿no? Y Shanghái ahorita pues, es una de las ciudades más importantes de esa región. Y entonces muchas ciudades se van a crear así, precisamente para beneficio del comercio exterior y precisamente para poder tener una mejor economía capitalista. Pero creo que el problema también con esas ciudades, si nos vamos a lo negativo, es que también se convirtieron en muchos casos en prostíbulos para extranjeros. De hecho, Shanghái, Hong Kong y demás eran lugares donde los extranjeros que comerciaban también se daban a los vicios, al juego, y se abrieron casinos y todo eso. De hecho, no sé si ubican así películas de lo que llaman cine noir o películas de época. Cuando se habla de esas ciudades, más o menos en estos años, se les ve así, ¿no? Como ciudades donde había cabarets, donde había así juego, ¿no? Yo pienso en la película, no sé si han visto la película de, ¿cuál será? La de Indiana Jones, el Templo de la Perdición, sí. ¿Sí la viste? Donde hay un templo, donde están como un cabaret en Shanghái y hay niños conduciendo y prostitutas y todo eso. Sí, así es, esa es la visión que había de Shanghái, si te fijas, ¿no? Porque son los primeros minutos, no toda la película es ahí. Pero los primeros minutos que es en Shanghái es cómo se ve la ciudad. Hay juego, hay cabaret. Es como un tipo de Las Vegas, pero más asiático y pobre. Exacto, asiático y pobre. Entonces no sé si ponen atención con ese ejemplo, que perdón si está mal hecho, nos damos una idea precisamente de cómo era la situación en China. O sea, era buena para los extranjeros, era buena precisamente para el desarrollo comercial, pero al interior del país, el campo, la clase obrera estaba maltratada. Las condiciones, por eso dicen que eran condiciones desiguales, o sea, muy desiguales, porque igual suponemos que había una clase acomodada que se estaba enriqueciendo y que le estaba yendo bien, pero en general a las clases obreras les pagaban poco, la clase campesina ni se diga. Entonces sí hay un crecimiento porque les digo, sí se menciona que por ejemplo es una época donde crecieron la infraestructura, los caminos, la creación de los bancos. De hecho, hasta donde sé, si ubican, o si no, búsquenlo porque siempre se me pierde el dato, las siglas de HSBC. Sí, a ver, búsquenlas y me dicen cuáles son. HSBC, ¿ya ven que es un banco? HSBC. Hong Kong y Shanghái Banking Corporation. ¿Otra vez? Hong Kong y Shanghái Banking Corporation, Corporación Bancaria Hong Kong Shanghái. Ese es uno de los ejemplos de cómo la economía le fue bien y cómo Hong Kong y Shanghái y otros lugares se dieron al crecimiento capitalista, ¿no? Digo, no sé si sabían ese dato y si algunos ya lo sabían, que padre, y si no, hoy se dieron cuenta de que HSBC, sí, es un banco chino, sí, es un banco chino, y son las siglas precisamente de Hong Kong y Shanghái. Entonces,
Y recuerden que son ciudades que no existían y se crearon precisamente con el desarrollo del capitalismo, bueno, uno en el siglo XIX y el otro en el siglo XX, pero que se fueron la punta de lanza del desarrollo comercial. ¿Sí? A ver, ¿comentarios o alguien iba a decir algo? Entonces sí, esta es una de las cuestiones que precisamente más se mencionan aquí, que ayudaron precisamente a que, bueno, el país sobresalió en economía, pero vuelvo a repetir, pues en las costas y demás. Otras cosas que se mencionan, si quieren ya les puedo pasar después este libro, el de Asia Contemporánea, creo que es más amplio en cuanto a lo que pasa en el diseño en Nanjing, es que también se menciona que fue una época donde se crearon universidades, bibliotecas, o sea, digamos hablando de lo positivo dentro de lo negativo, ¿no? O sea, sí hubo desarrollo en infraestructura, o sea, como que China definitivamente ya estaba cambiando para estos años en una China industrializada. ¿Un tipo porfiriato? Más bien un tipo cardenismo, iba a decir. Sí, porque en el porfiriato, por ejemplo, sí, se desarrolló la industria, pero fíjense los años, son los años en que también acá en México también se está dando la industrialización. Aunque tiene razón, podría ser más un tipo porfiriato, porque era una industria sin control de los chinos, ¿no? Era más bajo control de los extranjeros. En ese sentido, a lo mejor se parece más al porfiriato. Pero recuerden que en los años 30 hubo una industrialización por parte de precisamente países que no eran de Europa y Estados Unidos, gracias precisamente a este fenómeno económico que se llama de sustitución de importaciones por exportaciones. Sí. Creo que sí lo conocen. Sí. Yo decía porfiriato porque, pues, si fue solo en las ciudades y de las clases ricas, pues queda un porfiriato. Sí. Pero chino. Pero chino, exacto. Y les digo, a lo mejor es tardío, pero también yo lo pongo con la misma industrialización mexicana, porque en los 30 también México se industrializó. Claro, la industrialización mexicana de los 30 fue más, digamos, libre, porque precisamente ese fue su avance, que se logró industrializar pese al control precisamente de las empresas extranjeras. Y fue cuando se da la expropiación petrolera, la ferrocarrilera y energética en general. Y fueron los años que precisamente después vino el milagro mexicano y todo lo que ya y lo que sabemos. Acá en el caso de China a lo mejor no, porque fue un desarrollo económico industrial que sí seguía siendo dependiente de los extranjeros, y ese va a ser el problema. Va a ser el problema, y por eso les digo, va a ser entonces la ambigüedad de esto. ¿Qué ibas a decir, José? Perdón. Apenas iba a mencionar el milagro mexicano. Sí, pero el milagro mexicano fue, pues eso, o sea, un momento donde la economía mexicana pudo crecer libremente. Ya después, pues, otra vez volvimos a depender precisamente del capital extranjero. Creo que seguimos siendo un país que económicamente nos debatimos en eso, ¿no? Pero bueno, esos son nuestros problemas. Acá en el caso de China, creo que para ese momento esa era la cuestión. Había industria, había empresas, pero en manos de los extranjeros. Ahora, eso es bien importante decirlo, porque obviamente no va a ser así perpetuamente, pero el problema es que China, para cuando ya tenga su propia industria, van a pasar muchos años más, ¿sí? Muchos años más. Entonces, y también sobre todo porque vamos a llevar un momento donde hay una lectura, esta misma lectura creo, menciona, es que el capitalismo en China está tras los 80, pero profe, estábamos viendo que en el decenio hubo capitalismo, sí, pero un capitalismo, insisto, prácticamente de dependencia extranjera. O sea, los chinos van a alcanzar un desarrollo industrial propio, autónomo, y vuelvo a decir el dato, hasta los 80 del siglo XX. Sí, o sea, prácticamente lo que yo tengo de vida, ¿no? Es lo que tienen apenas los chinos de experimentar el capitalismo en ese sentido. Pero bueno, ahí me estoy adelantando. Entonces, más o menos esas son las situaciones. Y como ahorita les decía, o sea, y también lo que les mencionaba de que pues se da todo un régimen casi fascista, que es lo que quería leer y ya lo encontré, donde dice que el fracaso de Nayib, y lo voy a leer donde dice el régimen nacionalista. Leo, dice, el régimen nacionalista comenzó pues de manera tímida y selectiva el despegue económico del país, aunque renunciando a las indispensables transformaciones sociales. En el plano político ideológico, eso es lo que me interesa, evolucionó en un sentido cada vez más conservador. Sun Yat-sen había previsto el paso progresivo de la tutela, asegurada en el momento de la unificación militar por el Partido Revolucionario, el Kuomintang, a un régimen realmente democrático. De hecho, esta democracia no llegó a instaurarse nunca. Es que creo que eso fue lo que pasó. Sun Yat-sen, el personaje que vimos, el que hablamos en la película de 1911,
creo que nunca materializó su visión, y ese va a ser tal vez también lo más triste de esta situación. Sí, que este partido, el Kuomintang, nunca logró lo que él buscaba. Dice, el poder del Kuomintang en el interior del país y el de Chiang Kai-shek en el interior del partido y del país continuaron afirmándose. Se trataba en definitiva de una verdadera dictadura a la que solo le faltaba la eficacia, pero no la intención totalitaria, para asemejarse a los estados fascistas de la Europa contemporánea. Regímenes muy apreciados por el generalísimo Chiang Kai-shek, otra vez el generalísimo. Fíjense, y aquí es donde viene esto que les digo. El movimiento de la vida nueva que Chiang Kai-shek intentó imponer como un antídoto al marxismo estaba pues impregnado de ideología fascista, así como de algunos elementos tomados del cristianismo y sobre todo reminiscencias confucianas. Estableció el culto a Confucio, revalorizó las virtudes tradicionales denigradas por los intelectuales del 4 de mayo y propuso remedios de orden moral o espiritual para los problemas económicos y sociales. Este régimen, nacido de una sublevación revolucionaria, acabaría por proponer como modelo a los chinos un hombre de Estado, Zheng Kuo-fang, que aseguró la defensa de la dinastía Manchú contra la insurrección de Taiping. Cínica traición de sus orígenes revolucionarios, dice, de hecho el régimen se veía acaparado por tareas previas que no dejaban libre para resolver los problemas de fondo, concluir la unificación del país, restablecer o mantener el orden y la seguridad, aunque a veces se tratara de una seguridad solo aparente y de una unidad solo nominal. Tal es esencialmente la obra de Chiang Kai-shek. No realizó la revolución con la que Sun Yat-sen soñaba, pero unificó China, como lo habían hecho ya antes de él muchos fundadores de dinastías en los periodos de anarquía consecutivas, al declive y la caída de dinastías precedentes. Como estos fundadores, Chiang actuó por ambición, pero también y sobre todo bajo el imperio de la necesidad. El fenómeno del militarismo sobrevivió a la era de los señores de la guerra. La conquista revolucionaria del 26 al 28 se eliminó frecuentemente con una simple integración de los ejércitos regionales de los señores de la guerra en el ejército nacional, y los primeros conservaron sus caracteres y en muchos casos su autonomía. Chiang tuvo que transigir con muchos jefes militares y potentados regionales e incluso concederles puestos oficiales que equivalieran a un reconocimiento de su poder y tolerar sus guerras privadas y sus críticas. Y bueno, ahí ya le dejo porque viene más. Porque creo que queda claro, ¿no? De hecho aquí lo dice, en suma, los señores de la guerra y la desobediencia de las provincias solo representaban una oposición y unos problemas bastante tradicionales, y en todo caso mucho menos graves que el desafío de la revolución. Que, bueno, creo que ya se resumió bien lo que estaba pasando. Entonces, ¿cuál es el problema? Realmente el problema de los señores de la guerra no se resolvió, como les dije, del todo. Creo que aquí hay una respuesta más interesante de la que menciona el otro libro, y es, muchos de los señores de la guerra pasaron a ser ahora parte del Ejército Nacional, pero entonces seguían siendo los mismos señores de la guerra, nada más que ahora avalados por el gobierno. Había unidad, pero si se fijan, muy endeble, pero los problemas económicos continuaban. Y bueno, ese es el problema de estos 10 años. Fue un fracaso prácticamente monumental en ese sentido. Tuvo, insisto, sus ventajas a lo que yo he leído: mayor infraestructura, caminos, desarrollo económico, pero para algunos, desarrollo para las ciudades, no para el campo, ¿sí? A lo mejor lo más interesante también aquí, no lo vi por ahí, pero sí lo leí, es la creación de universidades, como les decía, y nueva literatura que llegó, pero pues hasta ahí. Entonces esos fueron los 10 años con los nacionalistas, ¿sí? Y bueno, digo, ahora vamos a hablar de los comunistas, pero antes de eso, ¿quedó claro? ¿Preguntas? Okay. Parece que fue un comienzo muy malo para una democracia en China. Bueno, no fue tanto una democracia, ¿verdad? Fue un estado más bélico, concentrado en la guerra. Y creo que por eso fue que triunfó el comunismo en China. Sí, y como ahorita también, ese es un comentario de hecho que te adelantas a lo que vamos a ver, pero es bastante acertado. Fueron más los errores del nacionalismo lo que ayudó a que el comunismo llegara, que tal vez los aciertos del comunismo, como tiende a pasar muchas veces, ¿no? Cuando precisamente llega un gobierno que también le tienes dudas. Llega más por lo que deja de hacer el otro que por lo que hiciste bien. Eso por un lado. Y si se fijan lo que hablamos del fascismo, también yo creo que el problema es que no sé si echarle toda la culpa a Chiang Kai-shek del fascismo en China, o simple y sencillamente que aceptar que el fascismo se encontraba existente, y pues él lo tomó medio modelo, pero bueno, ahorita lo podemos discutir. A ver, José Isabel, ¿qué ibas a decir? Corríjame si estoy equivocado, pero siento yo que suele pasar lo mismo que en otras revoluciones, que tienen dos objetivos. Uno, derrocar al gobierno actual o al que consideran el enemigo, que es lo que terminan haciendo,
Y el segundo punto, que es en donde terminan fallando, es establecer el nuevo régimen o el nuevo gobierno. Sí, eso pasa. Yo creo que el problema es llenar los vacíos, como muchas veces dicen. Y en el siglo XX va a haber muchas revoluciones sociales que van a terminar con dictaduras muy largas, como el caso de México, o incluso con gobiernos muy longevos, como el caso de China y los Manchú, o el caso de Rusia y los zares, ¿no? Que también precisamente era un gobierno muy arraigado. El problema es que los quitan y luego cuando intentas poner algo que pueda suplantarlos, pues a veces no termina siendo mejor lo que viene que lo que se fue, ¿sí? Pero en fin, ¿ibas a decir algo, Alfonso? Sí. Esa frase que dijo, que menciona el libro, me dio mucha risa, de que trataban de emular al fascismo europeo, pero carecían de la eficiencia. Es como que siento que todas las dictaduras han sido así. Son fascistas, pero les falla la eficiencia. Ahora, bueno, Juan Antonio, ¿vas a decir algo? Sí, nomás quería preguntarle, profe, ¿qué hubiera pasado si Sun Yat-sen se hubiera quedado como presidente o se hubiera reelegido como presidente? A mí me queda esa duda. Pues yo creo que a lo mejor sí hubiera habido un cambio diferente, o sea, porque él tenía ideales muy democráticos. Yo creo que se los decía y lo vuelvo a repetir, para mí Sun Yat-sen era como Madero, ¿no? Es el Madero chino. Pero al igual que Madero, su problema es que era muy idealista y eso no logró precisamente plasmarse en la realidad de China, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que precisamente también ahorita comentaba, es que los poderes militares al final también lo rebasaron. Pero como lo hubiera no existe, pues quién sabe. Pero yo creo que sí, a lo mejor se hubiera sido distinto, porque él tenía estos ideales, pero a lo que voy es que quién sabe si lo hubiera podido lograr, porque si se fijan, la búsqueda por el poder estaba muy arraigada por parte de los grupos, sobre todo militares, que fueron los que al final llegaron. De hecho, siento que Chiang Kai-shek también tuvo que hacerlo por eso, porque, miren, una cosa que quiero que también se considere, y consideren ustedes sobre todo como historiadores, es que el fascismo en los 30 era muy distinto a como se aprecia ahorita. Sí, ahorita el fascismo es sinónimo precisamente de un gobierno que deriva en una dictadura, en militarismo y en todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero el fascismo en los 30, no sé si lo ubican, así se ubican a lo mejor algunos estudios o algo que han leído por ahí, lo veían como una alternativa de gobierno incluso legítimo, porque muchos lo veían como gobiernos nacionalistas, gobiernos que precisamente buscaban el bien por el pueblo, y pues eso no lo veían mal. Yo sé que ahorita mencionamos la palabra fascismo, inmediatamente como que se prende en nosotros así la alerta, ¿no? Es un mal gobierno. Pero en ese momento tenía muchos simpatizantes, y simpatizantes que a veces pensamos que no. Por ejemplo, aquí en México se menciona que Vasconcelos, Calles, sí, apoyaban mucho el fascismo en Italia y en Alemania. En Estados Unidos, ni quien se imaginan, por ejemplo, apoyaba mucho a los nazis, que era Henry Ford, sí, el mismo tipo de los carros. ¿Sí? Y la producción en serie. Entonces, el fascismo en ese entonces, no sé si me estoy dando a entender, muchos lo veían como una alternativa de gobierno, porque precisamente eran gobiernos nacionalistas que buscaban el bienestar popular. El problema es que después derivaban en ser gobiernos represivos, que usaban el miedo, y ya después de la Segunda Guerra Mundial ya el fascismo pasó a ser totalmente condenable, porque pues, se transformó en la peor desgracia de Europa. ¿Sí? Entonces yo creo que en China pasa algo que, sí, pues vamos a aplicar el fascismo, a darle el poder al pueblo, a militarizar todo, pero pues no resultó mejor de lo que resultó en otras partes. Porque, por ejemplo, en el caso de Italia, el fascismo funcionó para unificar al país, como dice Alfonso, ¿no? Mínimo en esos lugares, como dice la lectura, el fascismo funcionó, sí, para tener un momento de bienestar, ¿no? Pero luego ya después, todo lo que pasó. Por ejemplo, toda la polémica esta no sé si vieron, de la Volkswagen y de la pintura fascista, era porque precisamente eran políticas del fascismo alemán, ¿no? Generar bienestar para el pueblo, darles autos, ¿no? Pero obviamente eso ya no se toma así, ¿sí? Ya los gobiernos fascistas se toman como gobiernos ampliamente represivos, destructores, que lo fueron, pero que precisamente en su tiempo, antes de todas las consecuencias que estamos hablando, pues no se veía tan mal. Sí. O sea, no lo vieron tan mal hasta que ya después llegó la realidad, no sé si me explico. ¿Me explico? Pues ni tanto, o sea, en la Guerra Fría a Franco en España lo dejaron quedarse en el poder porque era una alternativa al comunismo. Ándale, por ejemplo, ahí hay Pinochet, aquí en Sudamérica, Pinochet, Videla, el de Brasil, que siempre se me olvida el nombre. Sí, a mí también.
Sí, tienes razón. En otros lugares el fascismo incluso sobrevivió después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, es cierto. Y sobrevivió precisamente porque se veían así como alternativas todavía. Como dices tú, contra el comunismo. Por ejemplo, creo que el caso español, y es bastante interesante porque pues no apoyó al pacto tripartito, pero tampoco estuvo en contra, ¿no? Y no sé, yo ahí a lo mejor me falta a mí leer más para entender cómo España se logró librar de la acusación internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, la dictadura fue ampliamente criticada, pero pues estuvo ahí hasta que murió Franco, 75 por ahí, ¿no? Según leí, fue como que Franco fue muy inteligente, o sea, Hitler le pedía que le ayudaba y le decía, ay, mira, mis botas están bien bonitas. Y entonces cuando llegaron los aliados dijeron, a ver, tú ayudaste a Hitler, dijo, sí, pero a la vez no. ¿Y qué más podían hacer? Ahora, todo esto que les menciono, por eso les digo que tenemos que tomarlo en cuenta, porque entonces conforme avanza el tiempo, tienes gobiernos en China que los extranjeros no querían ver, o sea, comunistas y fascistas. Y recuerden que la política precisamente durante la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría hay que apoyar a los gobiernos liberales, pero en China, ¿cómo le haces? Imagínense ustedes fueron a Estados Unidos y bueno, vamos a apoyar a quien no apoyas, ¿no? Bueno. Es muy difícil la pregunta. Pues en todo caso, entonces esa era la situación precisamente para estos comunistas. Los comunistas, no sé si se fijan aquí, ellos decían, mande, es que como que se va el sonido. Pero bueno, es que por muy extraño que parezca, los fascistas están protegiendo la economía liberal de mercado, pero todo lo demás no, pero yo lo veo así. Ahora, hay que entender que el fascismo era también una ideología muy conveniente, muy conveniente, o sea, pragmática, en el sentido que nunca se definió ideológicamente. Yo siempre lo he visto y lo discutíamos en historia contemporánea cuando veíamos el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido nazi. O sea, si te fijas, nacionalista tenía mucho, de socialista no tenía nada y de obrero menos. Sí, de alemán tenía bastante, pero precisamente se lanzaban con ese tipo de consignas para tener popularidad. Y en el caso precisamente aquí de China, pues vemos algo similar. O sea, a lo que voy es que también a lo mejor le estamos pidiendo a Chiang Kai-shek que hubiera tomado otro rumbo, pero pues era el rumbo que se estaba tomando en muchos países con la situación que tenía así China. Por eso les decía, ¿no? Incluso aquí en México, pónganse a pensar, tuvimos presidentes militares. ¿Hasta quién fue el primero que no fue? Siempre se me pasa. ¿Quién fue el primer presidente que no fue militar? Que era Miguel Alemán Valdés. ¿Miguel Alemán? Muy bien. Miguel Alemán fue hijo de un revolucionario y él no participó en la revolución. Y de hecho, esa fue su principal burla. Decían, ay, miren, el cachorrito de la revolución. Exacto, y esas son las cosas que si se fijan, por ejemplo, aquí no podemos decir que hubo gobiernos fascistas, pero tuvimos presidentes militares hasta, ¿qué fue entonces? ¿Los 40? ¿Qué fue Miguel Alemán? ¿Sí? Finales de la Segunda Guerra, principios de los 50. Ahí está, o sea, entonces tampoco aquí podríamos presumir que había gobiernos civiles y sin enfoque militar, porque pues todos estos tipos lo eran, ¿no? Sí, lo fueron hasta Miguel Alemán. Ahí es cuando ya precisamente vienen este tipo de sexenios con presidentes que eran abogados y de la clase media. Pero bueno, por un tiempo muy prolongado en México no fue así. Ok, bueno, entonces pasemos a los comunistas. ¿Qué pasaba con los comunistas? Dice, después del fracaso del levantamiento de la cosecha de otoño en agosto de 1927, aquí nos regresamos a su tragedia, en el que muchos militantes comunistas perdieron la vida. Los sobrevivientes se replegaron a varios puntos apartados del mapa de China. Un grupo encabezado por Mao encontró refugio en la sierra de Jing'an, en la frontera entre las provincias de Hunan y Jiangxi, y ahí se le unieron bandidos y miembros de sociedades secretas regionales con los cuales se organizó una base guerrillera. Miren, esto se ve en el mapa. No sé si alcanzan a ver ahí, si no lo amplío. K, W, bueno, estas bases que se ven por aquí eran las bases que precisamente ahí se mencionan, Jing'an, yo no me acuerdo cuál otra, fueron las bases precisamente que los comunistas empezaron a
a establecerse. Ahorita hablamos de estas líneas y de esto porque es algo muy importante, que es lo que se conoce como la larga marcha, pero esto fue lo que pasó. Entonces, mientras los nacionalistas gobernaban en Nanjing todo el país, aquí todavía no había la invasión japonesa, por eso quitemos de la ecuación, los comunistas van a estar replegados precisamente en diferentes áreas, ¿no? Estas que precisamente estoy señalando que están cerradas con un círculo. Estas áreas los comunistas se van a replegar y van a establecer bases, ¿no? Bases precisamente que eran contrarias al gobierno nacionalista, pero que pues se establecían precisamente como eso. Bueno, sigo. Dice, el comité central del partido ordenó la formación inmediata de soviet campesinos en bases como la mencionada, que deberían solidarizarse entre sí para mantener el fervor revolucionario y expropiar y repartir tierras en sus áreas de influencia. En el verano de 1928, durante el sexto congreso del Partido Comunista de China, efectuado en Moscú ante la imposibilidad de hacerlo en territorio chino, se insistió en la realización de revoluciones agrarias y se condenó el puchismo de Chu Chiu-bai. Xiang Yongfa quedó como nuevo secretario, ¿sí?, del partido, y otros militantes, la mayoría ausentes del Congreso, fueron colocados en órganos centrales, entre los Li Lizan como jefe del Buró de Propaganda, Li Shaoqi del Buró de Trabajo y Chou Enlai, primero en el cargo de la organización y luego asuntos militares. Mao Zedong, quien se había unido a varios jefes guerrilleros y miembros del partido que andaban de salto de mata, entre ellos Xu Te, hizo caso omiso a las instrucciones de un comité central que operaba en la clandestinidad o desde el extranjero y aplicó una política pragmática con la cual se ganó el apoyo de los campesinos y pobres y grupos desclasados, así como propietarios agrícolas y pequeños caciques. Esto provocó su salida del comité central, críticas constantes y marginación del liderazgo comunista. Esto es interesante porque aquí es donde quiero ya, digamos, empezar con la interpretación. Mucho precisamente lo que va a pasar también con los comunistas es que ellos se van a replegar, van a armar estas bases. En esta otra lectura, la de Asia Contemporánea, se menciona incluso que el Ejército Rojo precisamente va a establecer reglas para ganarse a la gente, porque ellos precisamente sabían que la única diferencia para que pudieran ellos triunfar, entendiendo todo el poder y el apoyo de los extranjeros y de la burguesía que tenían los nacionalistas, era que ellos tuvieran el apoyo popular. Y para tener el apoyo popular, entonces tenían que portarse bien con la gente. Entonces el Ejército Rojo, que ya a partir de este momento va a aparecer, ¿sí?, tenía como propósito ayudar a la gente. Por aquí hay unas reglas que siempre se me pierden, ¿sí?, pero que por ahí andan ya establecidas en alguna parte de la lectura, que así rápidamente se las menciono, que tenían que ver con que no robar a la gente, no hacerle daño, ayudarles. O sea, el punto precisamente del Ejército Rojo, o en este caso ya de los comunistas, era ganarse el apoyo popular, como ahorita lo acabo de leer, y de esa forma precisamente ellos ir tomando consideración. Porque, insisto, porque precisamente a diferencia de lo que estaban haciendo los nacionalistas, que ellos tenían el apoyo de las clases altas y de los y de la burguesía, los comunistas entonces nada más podían contar con el apoyo popular, ¿no? Y ese apoyo popular precisamente se va a basar en la idea de que a la gente se tenía que ganar. De hecho, bueno, es más adelante cuando precisamente ya veo eso que les digo. Entonces, no sé si vamos quedando claros. O sea, estos dos grupos van a ir formando precisamente alianzas, y la alianza de los comunistas se basaba en el apoyo popular, en el apoyo de los campesinos. Y por eso se tenían que portar bien con ellos, porque de la otra forma no se los iban a ganar. Entonces el gobierno comunista se empezó a hacer ampliamente popular entre la población y el gobierno nacionalista no, ¿sí? Eso, digamos, que va a ser la principal arma contra el gobierno, pero pues que no va a consolidarse rápidamente. Bueno, ¿qué más? Dice, a partir... mejor me adelanto un poco. Otra cosa que también se menciona, y aquí lo voy a mencionar para no leer todo, es que también se van a establecer soviets. No sé si ubican qué es un soviet, porque igual a lo mejor también les voy a hablar de algo que no conocen. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es un soviet? Yo sé que como que... pero más fuertes o algo así. Sí, eran como organizaciones obreras, ¿sí? A lo mejor una versión de sindicato en un lugar donde no lo había. Pero eran precisamente organizaciones obreras. Entonces... ¿Los de la Revolución Rusa? Sí, de hecho, precisamente tenían como influencia los soviets rusos. Soviet es una palabra en ruso. Sí, que fue la principal fuerza que le dio poder a Lenin y compañía. La Revolución Rusa precisamente se sustentaba en la idea de que los soviets eran lo que le daban el poder. Las organizaciones obreras. En China se van a tratar de establecer soviets emulando lo que pasaba precisamente en Rusia.
Algunos sí van a ser importantes porque precisamente se van a volver importantes dentro de las ciudades, pero algunos otros no. Creo que el problema precisamente de establecer soviets, y Mao se va a dar cuenta de ello progresivamente, es que lo más importante era unir a los campesinos que a los obreros, ¿no? O sea, la gran precisamente perspectiva de Mao al final, y una de las cosas que van a ser diferentes con la Revolución Rusa, es que él no podía sustentar su poder en los obreros como muchas revoluciones socialistas lo buscaban. Tenía que sustentarse en los campesinos, cosa que también Lenin lo supo en la Revolución Rusa. Por eso el famoso símbolo leninista bolchevique de la hoz y el martillo era precisamente la representación del poder campesino y el poder obrero, ¿sí? Y en el caso de China creo que era más todavía el poder campesino. Entonces, los soviets no van a prosperar tanto, pues, no así precisamente las organizaciones campesinas que sí lo van a lograr. De hecho, la imagen que otra vez les puse, aquí se las pongo, si se fijan, esa es la realidad de lo que buscaban los comunistas, ¿no? Todas esas personas que vemos atrás, más que obreros, si se fijan, parecen campesinos, ¿no? Campesinos precisamente como se menciona ahí, desplazados por los nacionalistas o reprimidos por ellos, que precisamente buscaban una mejor posición, ¿no? Sí, claro, también hay obreros de las ciudades, también precisamente hay personas que viven en ciudades industrializadas, pero el principal apoyo, sobre todo de los comunistas, va a radicar en la clase campesina. Digo, también adoptaron el símbolo ruso, porque creo que también era conveniente para los comunistas chinos entender que estaba ahí su fuerza, en la hoz y el martillo. ¿Sí lo ven? Ahí está. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Les digo, déjenme resumo esto porque para no leerles todo. El problema es que los comunistas, como ahorita se los ponía en el mapa, estaban todos desgregados. O sea, algunos estaban en algunas partes, algunos en otras. No había una unidad. Entonces Mao se va a proponer precisamente lo que se va a conocer como la larga marcha, que dice aquí, una forma de unirlos a todos que era a través precisamente de este acontecimiento, y ahorita les voy a leer en qué consiste. ¿Alguna pregunta? Porque creo que escucho el micrófono ahí prendido. ¿No? Bueno, ¿en qué consistió la larga marcha? Dice, a todo esto se agregaron 3 cuerpos pequeños de ejército todavía menos equipados que las unidades de vanguardia que defendían los flancos y la retaguardia del grupo central. Y cientos de cargadores fueron reclutados para mover principalmente objetos y máquinas. En un total, 80,000 personas arrancaron en la madrugada del 16 de octubre de 1934, dejando atrás, ¿sabe que me fui de largo? Pero no, sí, dejando atrás una fuerza de 28,000 hombres, más del 70% heridos y convalecientes, quienes mantendrían pequeñas bases clandestinas y servirían de refugio a cuadros de sus familias que estuvieran incapacitados para la retirada. Esto habla de un problema que tuvieron que precisamente los obligó a replegarse. Ahí es cuando les digo que se les va a ocurrir esta idea, y ahí va. Un año después, 20 de octubre de 1935, después de varias derrotas, no nada más una que tuvieron los comunistas con los nacionalistas, entre 8,000 y 9,000 personas llegaron a la provincia de Shanxi, en el centro norte del país, después de haber recorrido 9,000 kilómetros, cruzando 6 provincias, perseguidos por tropas regulares del Kuomintang y atacados por grupos armados locales o por minorías étnicas. En la historiografía comunista china y en la no comunista internacional, a esta epopeya se le conoce como la Larga Marcha. ¿Qué fue la Larga Marcha? Dice, al inicio de la Larga Marcha los comunistas rompieron con facilidad el cerco gubernamental, pero en un momento dado estuvieron a punto de ser seriamente diezmados. En enero del 35 las tropas de avanzada cruzaron en lechones de bambú el río Wu, en la provincia de Guizhou, y tomaron la próspera ciudad de Sunji. Allí obtuvieron abundantes alimentos y ropa que necesitaban desesperadamente, pero el botín de municiones fue magro. También a partir de Sunji los comunistas modificaron su plan de marcha, de oeste a norte para internarse en Xishan y en la provincia de Xizang, antes Tíbet Oriental. Pero lo más importante de Sunji fue el partido, y llevó a cabo mítines de masas y otras acciones de propaganda. Y 18 dirigentes comunistas claves celebraron una conferencia en la que se hizo una crítica al liderazgo del Soviet de Jiangxi por haber seguido una estrategia defensiva en vez de una guerra móvil y librando a principios del 34 batallas desesperadas y sin sentido para finalmente organizar una retirada que degeneró en una huida en pánico. Las críticas procedían principalmente de Mao, a quien se nombró miembro titular del Comité Permanente del Buró Político, órgano supremo del partido y jefe asistente Zhou Enlai para la planeación militar, a quien se le quitaría más adelante. Bogu perdió su posición y Otto Braun, representante del Comité del Control en la toma de decisiones militares. Mucho de lo que pasó precisamente en la Larga Marcha tenía que ver con reunir a los comunistas, pero también los soviets, que los soviets como eran apoyados desde Rusia, les digo, no funcionaron. Entonces, no sé si ven el mapa. Lo que hizo la Larga Marcha fue que todos salieran de las bases en las que se encontraban los comunistas, que se fueran de esas bases antes de ser derrotados por los nacionalistas y unirse todos en una sola base que va a estar aquí en Yenan.
que va a ser precisamente la base del comité de ahí hasta el final de la guerra, ¿sí? O de la guerra civil, porque es una guerra civil. Entonces la larga marcha, si se fijan, aunque era una prácticamente huida, también se convirtió en un hito en la historia de los comunistas chinos, porque fue como que el momento de unión de todos, ¿sí? Para precisamente unirse, para fortalecerse, y en vez de estar todos desgregados, unirse. Porque creo que sí se entendió el problema, y si no lo explico. El problema de los comunistas es que estaban todos disgregados y como que no había un jefe en particular. De hecho, esto hizo dos cosas: unir a los comunistas y darle el poder a Mao. Esas fueron las dos cosas que logró esto. Y obviamente hacerlos más fuertes por consecuencia, ¿sí? La larga marcha, les digo, y además de que se va a convertir así como en una especie de heroica caminata, porque se dice que todo esto se hizo a pie. Entonces imagínense, no sé si ven las líneas rojas. Se supone que todo eso se caminó a pie. Y por eso se hablaba, y creo que aquí estaba el dato, ¿no? ¿De cuántos? De 9.600 kilómetros, cruzando 6 provincias, perseguidos por las tropas. Entonces, vaya, sí, se convirtió así como que en una gesta heroica impresionante. Pero más que nada era un repliegue, pero para bien o para mal, se transformó así como que en la unión de todos los comunistas. ¿Qué más? Y ya para terminar, dice: la historia de la retirada de los comunistas en el 34-35 seguramente tiene exageraciones, no como creen, sí, e imprecisiones, pues sus fuentes fueron quienes participaron en la gesta. Pero es un hecho que la base de los soviets rurales del 27-34 huyeron ante las campañas de exterminio organizadas por Chiang Kai-shek y se trasladaron al sur y centro de China, al lejano oeste y norte del país, venciendo numerosos obstáculos, y los sobrevivientes de la larga marcha establecerían su nueva base de operaciones en Yan'an, población cercana al desierto del Gobi, que como la ven, sí, ahí está el desierto del Gobi aquí en Mongolia, y aquí es precisamente donde se van a establecer los comunistas. Ahí se va a establecer la base y al final por lo menos eso se va a lograr. Entonces, para el 27-35, por ahí como se menciona, ya los comunistas tenían una base, los nacionalistas tenían otra. Y todo lo que va a pasar en ese intervalo son guerras entre ellos, unos persiguiendo a otros, otros saboteando a los otros. Todo eso hasta que no se dieron cuenta que arriba de ellos estaba creciendo un monstruo que no le pusieron atención. ¿Y son? ¿Quién era ese monstruo? ¿Japón? Los japoneses. Japón. Sí, o sea, no sé si mande, a ver, dime, Juan Antonio. O el Japón imperial, ¿no? Sí, el Japón imperial, exacto, sí. No sé si se entendió. El problema precisamente de estos 10 años es que los nacionalistas se concentraron tanto en fortalecer su gobierno, los comunistas en no perder ante los nacionalistas, que se les olvidó, ¿sí?, ver lo que estaba haciendo Japón hacia afuera. Sí. ¿Y qué estaba haciendo Japón? Teniendo un sistema de gobierno expansionista militarizado. Ajá. O sea, ahora tampoco creo que era así como que, ay, ya llegaron los japoneses, no nos dimos cuenta. Yo creo más bien que simple y sencillamente o subestimaron el hecho o no sé. Pero definitivamente sí, aquí el problema fue que cuando Japón llega, estos estaban en su momento también de mayor fragilidad, y por eso también para los japoneses va a ser fácil invadir China en este momento. ¿Quieres decir, José Isabel? Perdón, también te quité la palabra. Me recuerda a México cuando por fin se logra independizar de España. El país estaba muy dividido entre conservadores y liberales. Bueno, muy preocupado por qué formas de gobierno iban a establecerse entre ellos mismos, y arriba de nosotros Estados Unidos estaba gestionando pues su política precisamente, sí, expansionista. Que ese es el problema, digo, eso ya lo vamos a ver la próxima clase, pero ese va a ser el problema. Entonces se fijan, ya para este momento digamos que están definidos los bandos. Los comunistas están en la región de Yan'an, los nacionalistas en base la capital de Nanjing, que prácticamente gobiernan todo el país. Y el problema es que los japoneses van a llegar. Para cuando lleguen los japoneses, entonces se van a dar cuenta, sí, que ya vamos a ver el pretexto con el cual Japón va a declararle la guerra a China. Que de pretextos a pretextos de guerra, se me hace uno de los más ridículos, pero no se los digo para que lo investiguen. Lo cierto es que va a hacer que los chinos, en este caso los comunistas y los nacionalistas, vuelvan a unirse. Y bueno, aquí no sé si ven esta imagen, que son de las que vamos a ver la próxima clase, pero que se las adelanto, ¿no? O sea, va de nuevo, ¿sí? Esto se le va a conocer como el Segundo Frente Unido.
En el primero se habían unido los nacionalistas y los comunistas contra el problema de los señores de la guerra, pero en este se estaban enfrentando un problema que definitivamente era mayor, ¿sí? Que era el de los japoneses. Sí, porque definitivamente los japoneses no son los señores de la guerra, ¿sí? Son una potencia extranjera con un crecimiento voraz, ¿sí? Y que precisamente para el 37, fíjense, 2 años antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, van a empezar acciones militares de expansión y de intervención en China, ¿sí? Digo esto porque, y por eso yo se los comentaba las clases anteriores, porque, por ejemplo, vemos los problemas bélicos en el mundo y pensamos que todos empezaron con la invasión a Polonia, ¿no? Por parte de los alemanes, sí. Pero ya desde unos años atrás los japoneses estaban también invadiendo países en el mundo, en este caso un país tan grande como China. Por eso aquí, hasta cierto punto, la Segunda Guerra Mundial se adelanta, o por lo menos en esta región del mundo, ¿sí? No hace tanto ruido, pero ya estaban presentes. Y va a tener que reordenar los intereses de estas alianzas. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a hacer frente a los japoneses? ¿Qué pasa con las potencias extranjeras? Pues eso lo vamos a ver, porque no nada más estamos hablando que eran los nacionalistas y los comunistas contra los japoneses, eran los nacionalistas y los comunistas contra los japoneses en medio de una guerra mundial, y ustedes saben, la más desastrosa guerra que ha conocido la humanidad. Entonces también estamos hablando de que este es un conflicto de proporciones muy intensas para lo que va a ocurrir en este momento. Y los japoneses también no se van a portar muy bien con esto. Aquí está la foto que les decía de la esposa de... Y bueno, lo que les decía que va a ser bien importante para el establecimiento de apoyo. Todas esas cosas vamos a hablar en la próxima clase. Ahorita creo que ya le podemos dejar ahí porque ya creo que ya es suficiente. Pero, a ver, ¿se entendió? Sí. Sí se entendió, profe. A ver, Alfonso, ¿ibas a decir algo? Vaya, China dividida mientras estaba siendo invadida. ¿Dónde he visto eso antes? ¿Dónde hemos visto eso antes? Todo el semestre pasado. No, ¿cierto? A ver, José Isabel, ¿qué vas a decir? Entonces aquí ya llega el punto, bueno, ya, pues sí, se están mezclando varias cosas, pero mi duda es, ¿llega el punto en el que los soviéticos van a derrotar a los nacionalistas? ¿Los qué, perdón? ¿Los comunistas van a derrocar a los nacionalistas? No, aquí estamos hablando de que vuelven a ponerse en pausa, ¿sí? O sea, vuelven a ponerse en pausa. Lo que va a pasar, eso ya es, digamos, el futuro, después de que se termine la guerra. Digo, si te adelantas eso va a ocurrir, si se fijan. Progresivamente va a ocurrir, pero creo que es importante ver por qué va a ocurrir. De hecho, siento, y lo dice la lectura, lo vamos a ver también, la Segunda Guerra Mundial va a ayudar mucho a los comunistas, porque como que va a develar, o va a revelar ante el pueblo chino lo que realmente estaba ocurriendo en China. ¿A qué me refiero con que va a revelar lo que realmente estaba ocurriendo en China? Que invariablemente los chinos estaban divididos, como ya lo hemos visto, entre apoyar a unos y otros. La Segunda Guerra Mundial va a dejar claro que la mejor opción para el pueblo van a ser los comunistas, porque, les digo, lo vamos a ver en la próxima clase, porque en la Segunda Guerra Mundial fueron los que más van a ayudar a la gente. Sí, y los japoneses, vaya que también se empecinaron en no hacerlo, o sea, y en maltratar mucho el pueblo chino. Muchos de los problemas de la China actual, creo que sí lo he comentado en otras clases, tienen que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. O sea, los problemas entre Japón y China. O sea, los chinos aún no superan la masacre de Nanjing, que va a ser, que la vamos a mencionar la clase que viene, ¿sí? Los chinos aún no superan las atrocidades que hicieron los japoneses sobre China. Pero sí recuerdan que dentro de las dos facciones, la que más apoyó a la gente fueron los comunistas. Pero bueno, eso también va a tener sus asegúnes. Aquí el problema es que la guerra civil en la que se encontraban ellos, pues va a tener que detenerse para variar de nuevo, precisamente por la situación como se encontraba, ¿no? Además de muchas otras cosas que van a ocurrir, pero lo más importante precisamente es eso. Sí, que la guerra civil, que porque había una guerra civil, eso no se niega, sí, va a tener que detenerse precisamente ante la invasión de los japoneses, y los chinos van a tener que cambiar. Ahora, me adelanto en algo, y sobre todo para que también lo vayan considerando la próxima clase. Aquí vamos a ver 2 etapas, porque no es lo mismo los chinos solos contra los japoneses después del 41 y Pearl Harbor. ¿Sí? Bueno, muchas cosas van a pasar ahí. ¿Mande, Alfonso? No me quiero adelantar, pero siempre he tenido esta duda. ¿Por qué si todas las fuerzas de los nacionalistas estaban en Taiwán,
y los comunistas ya van a apoderar de toda la China continental, ¿por qué nunca intentaron invadirlo y por fin acabar ese conflicto, por así Sí, decirlo? sí te estás adelantando bastante porque eso ya es precisamente ya después de que la guerra civil se restaure y demás. Creo que tiene que ver porque, para bien o para mal, los nacionalistas se replegaron y se defendieron bien en Taiwán. No sé si también los comunistas dijeron, pues denles ese territorio como para que no causen problemas, pero igual es algo que a lo mejor se puede estudiar mejor, porque así como que una respuesta satisfactoria creo que no te estoy dando, pero se puede investigar. Pero hasta donde yo sé fue como, pues ya déjalos, ¿no? ¿Sí? Aunque como ya les he comentado, para los chinos comunistas, incluso yo he leído artículos que dicen que ellos no ven lejano el momento en que se anexen Taiwán. O sea, hoy, no hoy 2020. A ver, José Isabel, ¿qué vas a decir? Ya que hablamos de la invasión japonesa, nada más una duda. Vamos a tocar el tema del Escuadrón 731. Pues sí, pero cuando veamos a Japón, porque a Japón también lo vamos a ver, pero vamos a ver su historia, ¿no? Como lo hemos hecho hasta aquí. Sí, lo mencionamos, obviamente. No es un tema que me guste mucho porque siento que es muy macabro y es más, como que es, ¿cómo decirlo? Es morboso, pero pues sí lo mencionamos, ¿no? Hacemos clase en Halloween y hablamos del Escuadrón 731. Sí, es que son historias de terror lo que vieron esos tipos ahí. ¿Vio la, Entonces, vale, ¿Vio la película Los hombres detrás del sol? no. ¿Es sobre eso? Sí, sobre el Escuadrón 731. Es una película china, o sea, que habla del Escuadrón 731, pero desde la perspectiva de los chinos. No, pues ha de ser terrible porque los chinos, insisto, la sufrieron. Yo les digo, muchos problemas, insisto, muchos problemas de relación internacional entre Japón y China tienen que ver con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con lo que vamos a hablar la próxima clase. O sea, realmente los chinos sí se sintieron bastante ofendidos, agredidos e invadidos por los japoneses. Y todavía no lo superan. Por ahí veía unos videos hace algunos años donde la población que le tocó vivir eso, bueno, estaba todavía, ¿cómo se llama? Aterrorizada por esas cosas. Entonces la situación queda así, les digo, los comunistas en repliegue, los nacionalistas gobernando, hay una guerra civil, llegan los japoneses en el peor momento en que esto puede ocurrir, que como bien igual da a entender Alfonso, creo que también era parte precisamente de la estrategia, pero bueno, sí. Pero lo cierto es que como ya también les mencionaba, los japoneses no estaban improvisando nada, ya tenían años expandiéndose por Asia. La expansión de China yo creo que era no incluso una cuestión planeada, sino hasta un deber histórico, ¿no? Yo creo que se lo debían a Hideyoshi, ¿no? Así de que, sí, algún día vamos a llegar a China. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Hideyoshi? Y que él quería llegar a China primero conquistando Corea, ¿no? Siento que todavía lo tenía muy presente. Sí. Sí, no, pues es que algún día vamos a llegar y llegaron, ¿no? Sí. Siglos después, pero llegaron. Sí. Entonces, ¿queda claro a ver lo que vimos hoy? A ver. Sí, maestro, al final vimos que China hasta épocas modernas se peleaba entre sí y potencias extranjeras trataban de conquistarla. Sí, es eso. O sea, y fíjense, estamos hablando ya, ahora sí ya no estamos hablando de hace siglos, estamos hablando de menos de un siglo. Sí, o justo unos cuantos, menos de 100 años, porque esto fue en el 37, ¿no? Hace 90, 80 años. Una Sí. pregunta, profe. Dime. Supongamos, sé que existen los hubiera no existen, pero supongamos, ¿cómo usted cree que sería la historia si los nacionalistas hubieran ganado la China continental? Ay, Dios, esa es una pregunta también muy difícil. Yo, es que siento que estos tipos la tenían de perder demasiado. Hicieron las cosas tan mal que ya no tenían para dónde ganarla. Pero si lo hubieran ganado, a lo mejor China, pues a lo mejor hubiera entrado antes al capitalismo, porque pues, era un gobierno que se entregaba mucho al extranjero y demás. No sé, si a lo mejor hasta estuviera dividida, algo así entre China comunista y China nacionalista. Como ahora. Pues sí, como ahora. Pero nada más que en un espacio más grande, ¿no?
Bueno, entonces la próxima clase vamos a ver eso, ¿no? La invasión japonesa y posiblemente ya la revolución china, que es lo que pasa. Porque les digo, aquí son 2 o 3 etapas que podríamos hablar lo que vamos a ver la próxima clase. La etapa del 37 al 41, que no sé si se entiende porque es una etapa importante porque es donde están los chinos y los japoneses peleándose solos. Y luego el 41 cambian las cosas por Pearl Harbor, le entra a Estados Unidos y como que pues ya la guerra se voltea para el otro lado. Y luego del 45 al 49 que se da la Revolución China. O sea, precisamente ya cuando se acaba la guerra, todos se van a sus casas. ¿Y dónde nos quedamos? Ah, sí, estábamos peleándonos y vuelven otra vez a la guerra civil, pero pues ya con un resultado muy distinto. Sí, no sé si se entiende. A ver, José Isabel, ¿qué vas a decir? Se me olvidó, discúlpeme. Sí, no te apures. Entonces, ¿sí se entiende lo que vamos a ver en la próxima clase? ¿De Sí, cómo profesor. Sí. los rumbos? ¿Mande? ¿De cómo cambian los diferentes rumbos? Sí, cómo van a cambiar. Pero también ya la monumental batalla, ¿no? Porque ahora sí, fíjense, una de las cosas, igual con esta imagen cerramos, es que la Primera Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Los chinos no estaban así como que en el conflicto. En la Segunda Guerra Mundial ya China era parte del conflicto. Entonces ya no va a ser el país ese que no lo tomaron en cuenta. Ya va a ser el país que se toma la foto, ¿sí? Con los alumnos grandes, ¿no? Ahí les va esta foto. ¿No? ¿Ven esta imagen? Tenemos a Chiang Kai-shek al lado de quién. De Delano Roosevelt y del señor del Kentucky. Digo, de Winston Churchill. De Winston Churchill. Churchill y Roosevelt. O sea, ya no estás hablando de que. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto cómo China había sido ignorada en la Primera Guerra Mundial? No, aquí ya hasta se toma la foto, ¿sí? Con los aliados importantes. Entonces, por eso también la situación va a ser muy distinta, ¿no? Aquí la participación es más directa y precisamente por la invasión japonesa y por la resistencia de los chinos es que los aliados van a tener que considerar a China dentro de los tratados que se van a hacer precisamente al final de la Segunda Guerra Mundial. Y esta foto, les digo, yo creo que habla por sí sola, ¿no? O sea, pero como les decía, esto también va a tener sus asegúnes porque tanto Roosevelt como Churchill, pero en especial precisamente los norteamericanos, no sabían realmente si apoyar al gobierno de Chiang Kai-shek era lo mejor. Pero pues recuerden, la consigna es no apoyar a los comunistas. Sí. Pero aún así se va a volver algo complicado. Bueno, ¿quedamos? Sí, Sí, profe, maestro. todo claro. Ok, entonces nos vemos el miércoles y hablamos de esto. Sí, hablamos de ahora sí la revolución, la guerra, la Segunda Guerra Mundial, revolución china, y bueno, ahí le damos. Vale, nos vemos. Hablamos. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Sublime. Gracias. Adiós, profe. Adiós. Se cuidan.